clase de tips ortográficos. En esta oportunidad, más que hablar de ortografía, vamos a hablar un poco sobre reflexión del lenguaje, tratar de reflexionar sobre algunas palabras que escribimos. Nos vamos a centrar particularmente en los verbos. Como ya sabemos, los verbos son todas las palabras que nos indican acciones. Bailar, caminar, saltar, correr, ¿sí? Y que cuando hablamos de tiempos verbales, sabemos que nos estamos refiriendo al tiempo verbal pasado, al tiempo verbal presente y al tiempo verbal futuro, ¿sí? Por ejemplo, en pasado, si vamos a usar la primera persona, que sería yo, podemos decir, por ejemplo, yo caminé. Si hablamos en presente, yo camino. Y si hablamos en futuro, yo caminaré. Pero en esta oportunidad no nos vamos a centrar en los tres tiempos verbales, sino que nos vamos a centrar específicamente en el tiempo pasado. Y vamos a ver que caminé no es la única forma de hablar en pasado del verbo caminar. Bien, los verbos que son en pasado podemos dividirlos en tres categorías distintas. Cuando hablemos de ellos vamos a hacer referencia a los pretéritos, ¿sí? Los pretéritos son los verbos que están en el tiempo verbal pasado. Y como les dije antes, podemos dividirlos en tres grupos distintos. En pretérito imperfecto, en pretérito perfecto simple y en pretéritos pluscuamperfectos. Ahora vamos a ver qué quiere decir cada una de estas categorías y cuándo vamos a utilizar este tipo de verbos. Por lo general, cuando escribimos una historia lo hacemos en tiempo pasado, es decir, que todos los verbos que aparezcan en ella van a aparecer en este tiempo verbal. Pero no siempre que estamos escribiendo nos van a servir el mismo tipo de verbos. Depende de lo que querramos decir o lo que querramos contar, va a ser el pretérito, como les dije anteriormente, el verbo en pasado, que vayamos a utilizar. El primero de nuestro grupo, como les mencioné, es el pretérito imperfecto. Los pretéritos imperfectos los vamos a usar cuando querramos escribir acciones que ocurren habitualmente, que ocurrían habitualmente en el pasado. Por ejemplo, si yo quiero contar que mi primo antes salía a caminar todos los días, vamos a decir que mi primo justamente salía a caminar todos los días, ¿sí? Es algo que hacía recurrentemente. Por lo general, los pretéritos imperfectos terminan en aba o en ia, ¿sí? Por ejemplo, mi primo caminaba todos los días. Acá estoy describiendo una acción, que es caminaba, y estoy explicando que esta acción sucedía habitualmente, ¿sí? Estos son los pretéritos imperfectos. A diferencia del pretérito imperfecto, el pretérito perfecto simple nos indica acciones que comenzaron y terminaron en un determinado tiempo, ¿sí? Que no eran habituales, no sucedían todo el tiempo, sino lo que se comenzó, que terminó y que no siguió sucediendo a lo largo del tiempo, ¿sí? Acciones que empiezan y terminan. Por ejemplo, acá lo que les indico es que, a diferencia también del pretérito imperfecto, tiene muchas terminaciones. Depende cuál sea la persona que utilicemos. Por ejemplo, yo canté. Quiere decir que canté en determinado momento, voy a contar un momento específico en el que canté. No es algo recurrente, ¿sí? Yo canté, tú cantaste, él cantó. No. Por último tenemos el pretérito que es de un nombre un poco complicado, pero que con práctica nos va a ir saliendo, que es el pretérito pluscuamperfecto. El pretérito pluscuamperfecto, como bien se escribe acá, señala situaciones que ocurrieron en un tiempo anterior al pasado de la narración. ¿Qué quiere decir esto? Usamos el pretérito pluscuamperfecto para contar alguna situación que ocurrió antes de lo que se está contando, ¿sí? Y estos verbos siempre están acompañados de la palabra había, siempre. Entonces, por ejemplo, si yo estoy contando que comí milanesas, puedo decir yo comí milanesas
Hasta acá el verbo es comí y está en pretérito perfecto simple, ¿sí? Que comí unas milanesas. Y ahora voy a contar algo que sucedió antes de comer las milanesas. Yo comí las milanesas porque había ido a comprarlas. Es decir, la acción principal de esta oración es que comí milanesas, pero quiero contar que antes de comer esas milanesas yo las había ido a comprar, ¿sí? En ese caso voy a usar un pretérito pluscuamperfecto, que es había ido, que nos cuenta algo que sucedió antes del pasado de la narración, ¿sí? El pasado de la narración, ¿por qué? Porque primero nos está contando que comí las milanesas. Comí las milanesas ya es tiempo pasado, ¿sí? En cambio, había ido a comprar es anterior a ese pasado. Entonces, por ejemplo, si yo tengo el verbo bailar y quiero escribirlo en pretérito imperfecto para contar que era una situación habitual, vamos a escribirlo bailaba, ¿sí? Tiene la terminación aba y significa que era una acción que se hacía habitualmente en un pasado. En cambio, si quiero decir que esta acción de bailar se hizo una vez en un momento específico y no se repitió a través del tiempo, vamos a poner, por ejemplo, bailé o bailó, bueno, o bailaron o bailamos, ¿sí? Y por último, si quiero escribirlo en pretérito pluscuamperfecto para contar que sucedió antes de otra acción que también sucedió en el pasado, vamos a decir había bailado. Depende el pretérito que vaya a usar y depende siempre de lo que quiera contar en mi narración, va a ser el pretérito que tengo que usar para escribir justamente mi historia o cualquier otra cosa que esté contando. Espero que les haya servido, cualquier duda nos pueden consultar y les mando un beso enorme.